Buenas tardes, alumnos de quinto básico. En este video tenemos como objetivo identificar y describir los elementos básicos que forman una figura en 2D y en 3D. ¿Han visto este capítulo de Los Simpson en donde Homero pasa de su dimensión 2D a una tercera dimensión atravesando una pared? ¿Se dan cuenta las diferencias que existen en su forma? Miren. En el Homero de la derecha, que es el que comúnmente vemos en la televisión, él tiene una figura como más plana. Eso quiere decir que el dibujo de Homero está en 2 dimensiones. En cambio, el que está a la izquierda está en una dimensión 3D, está en 3 dimensiones y tiene un aspecto más parecido como a nosotros o al entorno que a nosotros nos rodea. ¿Se dan cuenta las diferencias que existe entre 2D y 3D? Una aparentemente no tiene un relieve, sino que es una figura más sencilla, más plana. En cambio el otro se ve que tiene un relieve adicional. Esto también ocurre en las figuras geométricas que están en 2 dimensiones y en 3 dimensiones. En estas imágenes tenemos una casa y tenemos un árbol. ¿Será posible identificar formas de esta casa y del árbol que se relacione a una figura geométrica? ¿Qué figuras geométricas podemos encontrar en esta casa? Podemos encontrar triángulos. En el árbol también podemos encontrar triángulos. ¿Y el tronco de la casa? ¿A qué se asemeja? Podría ser un rectángulo, al igual que lo que completa la casa, ¿cierto? Entonces, estos dibujitos que son más planos, nosotros podemos identificar en ellos figuras geométricas. Estas figuras geométricas están en 2 dimensiones. Hay otra característica que existe en la geometría, que son las líneas paralelas y las líneas perpendiculares. En esta imagen nosotros podemos observar líneas paralelas y perpendiculares, pero ¿cuál es cuál? ¿Cuál características tienen ambas? Las líneas paralelas son líneas que están separadas entre sí y aunque nosotros las alarguemos, las estiremos, estas nunca se van a unir unas con otras, ¿ya? Ahí en la imagen aparecen líneas paralelas que están de manera vertical, pero también es posible encontrar líneas paralelas de manera horizontal, ¿ya? Recuerden que las líneas paralelas tienen una separación entre ellas y aunque nosotros las estiremos, las alarguemos, estas no se van a unir unas con otras, nunca se van a topar entre ellas. Por ejemplo, miremos este mapa. En este mapa, ¿será posible encontrar líneas paralelas, calles paralelas? ¿Cuál calle será paralela una con otra? Por ejemplo, la calle X. La calle X, ¿cuál será la paralela de la calle X? Una calle que tenga la misma dirección y que no se tope con la calle X. Por ejemplo, la calle Z. Estas dos calles son calles paralelas. ¿Cuáles otras calles paralelas podemos encontrar en esta imagen? La calle A con la calle B. La calle A con la calle B son paralelas entre sí, ¿ya? Ambas forman unas líneas paralelas. Por otro lado, nos quedó delante las líneas perpendiculares. ¿Qué son las líneas perpendiculares? Son líneas que se intersectan, o sea que chocan entre ellas, formando ángulos de 90 grados. Por ejemplo,
la calle X con la calle A forman líneas perpendiculares, al igual que la calle X con la calle B y la calle Z con la calle B, ¿ya? Las líneas perpendiculares son aquellas entonces que se intersectan, que en algún momento se juntan y forman ángulos de 90 grados. Ahora, lados paralelos y perpendiculares en figuras 2D. Aquí tenemos un cuadrado, un rectángulo, un triángulo y un hexágono. Vamos a buscar lados paralelos entre sí y perpendiculares. En el cuadrado, las líneas que están marcadas con rojo son lados paralelos entre sí, al igual que las que se han marcado ahí con azul. Las dos rojas son paralelas entre sí y las dos azules son paralelas entre ellas, ¿ya? Sin embargo, la línea azul con la línea roja se intersectaron. ¿Qué quiere decir eso? Que se juntaron y formaron un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, esa intersección quiere decir que son líneas perpendiculares. Esos lados son perpendiculares y forman, al unirse, ángulos de 90 grados. Sigamos ahora con el rectángulo. Vamos a encontrar lados paralelos. La línea azul marcada ahí en el lado del rectángulo tiene su paralelo enfrente. Y los rojos también son paralelos entre sí, como nos pasó anteriormente con el cuadrado. Al unirse, al intersectarse dos rectas, dos líneas forman una perpendicular y esta da origen a ángulos de 90 grados. Vamos a seguir con el triángulo. Uno de sus lados los vamos a marcar rojo y vamos a buscar si es que hay lados paralelos en esta figura. Si se dan cuenta, ni uno de sus lados tiene otro lado igual y que al alargarlos no se juntan entre ellos. Esta figura no tiene lados paralelos, pero sí tiene otra cosa. Miren la línea roja y la azul. Ellas se juntaron en un punto de manera recta, formando un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, esta figura, si bien no tiene lados paralelos, tiene un lado perpendicular y dio origen a un ángulo de 90 grados. En la siguiente figura vamos a ubicar los lados paralelos entre sí. Marcamos uno de sus lados rojos y el siguiente rojo es el lado paralelo. Ahí encontramos otro par de lados paralelos. Y por último, un tercer par de lados paralelos, o sea, el hexágono tiene 3 pares de lados paralelos y no tiene líneas perpendiculares, no tiene rectas perpendiculares. Seguimos. Existen figuras 3D. Las figuras 3D tienen largo, ancho y alto. Ahí me equivoqué y puse ancho y ancho, pero es largo, ancho y alto, ¿ya? Estas figuras 3D ocupan un espacio, porque estas figuras tienen un volumen, por lo tanto van a ocupar un espacio. Estas figuras están compuestas por caras. Cara lateral, cara lateral, cara basal y, como ustedes pueden ver, es una figura en 3D, o sea,
aparte de estas tres caras que nosotros podemos observar, tiene caras por la parte de atrás, por la parte de al lado, que no se observa aquí, y tiene una base. Aparte de estas caras, las figuras 3D tienen vértices, ¿ya? Que son todos esos lados que se fueron marcando con azul, esos corresponden a los vértices de este cuerpo geométrico. Ahí tenemos la figura de un cubo. Si se pueden dar cuenta, esta tiene 6 caras, todas de igual tamaño. Ahí están marcadas con distintos colores. Esta figura tiene 3 dimensiones. Observen. Por lo tanto, las figuras 3D tienen 3 dimensiones, tienen alto, ancho y largo, ¿ya? Está compuesto por caras y tiene vértices. Ahora es tu turno. En tu cuaderno vas a dibujar un cuadrilátero que tenga solo un par de lados perpendiculares. Recuerda que los lados perpendiculares eran aquellos en donde se intersectaban dos rectas y formaban un ángulo de 90 grados. En estas partes de las tareas que tienes que hacer tú, le vas a colocar pausa al video y las vas a ir realizando. Al igual que acá. En la columna 1 te dan indicaciones de figuras y en la columna 2 te muestra el dibujo de estas figuras. Lo que tú tienes que hacer es ir colocando la letra correspondiente, las letras correspondientes de la columna 1 en la figura correspondiente que están en la columna 2. Cualquier duda o consulta me la puedes realizar a mi correo electrónico. Que estén bien.